Este es un espacio para quienes alguna vez se han sentido rotos, perdidos o en silencio. Soy la doctora Natalia Ruiz, psicóloga clínica, y esto es Repetir o Reparar. Aquí no venimos a juzgar las historias sino a escucharlas. Con honestidad, en una conversación, acompañándonos sin prisa. Bienvenidos. Hoy no te hablo como psicóloga, sino como alguien que también ha repetido historias. Este episodio no es para que entiendas nada, es para que te escuche la parte de ti que lleva años pidiendo ser vista. Hoy vamos a tener una conversación sobre un tema que muchos podrán pensar, oye, pero si yo no tengo pareja, ¿de qué me sirve escuchar esto? Pero la realidad es que todos tenemos vínculos, relaciones, y esto ayuda en muchos casos. Y tal vez además pronto tengas, si así lo deseas, una pareja con la cual puedas aplicar todo lo que vamos a aprender en este episodio. Así que, si te parece, hablemos sobre esas confrontaciones en pareja, porque necesitamos aprender a confrontarnos con nuestra pareja. Así que acompaña. Muchas personas llegan buscando ayuda para su relación de pareja, no porque haya ocurrido algo grave, sino porque empiezan a sentir una incomodidad difícil de explicar, una tensión silenciosa, una distancia que no saben bien cuándo apareció. Y cuando tratamos de ponerle en palabras, casi siempre surge la misma sensación, decepción. Y me dicen cosas como, es que no deberíamos de estar peleando por esto. Si nos amamos, ¿por qué discutimos? Algo debe de estar muy mal en nuestra relación si nos enojamos así. Y entonces aparece esta idea profundamente arraigada, que el conflicto es señal de fracaso. Pero la verdad es otra. Enojarnos es perfectamente natural, es humano y además es esperable. Lo que pasa es que en nuestra época el enojo se ha convertido, vamos a decir, como en un tabú. Hay mujeres que sienten que enojarse es antifemenino y hay personas que creen que mostrar enojo es inmaduro, inadecuado, que es incorrecto. Y así vamos aprendiendo a callar, a aguantar, a tragar saliva emocional. Hasta que un día, pues ya no se puede más. Y ahí es donde empieza un juego muy peligroso. Porque las parejas que permiten que la tensión se acumule, que evitan confrontarse, que no se atreven a hablar de lo que les duele, empiezan a desconectarse emocionalmente. Se vuelven educadas, correctas, vamos a decir que funcionales, pero ya no íntimas. Y las parejas que no se confrontan, no porque no tengan problemas, sino porque no se permiten hablarlos, terminan muchas veces encaminándose hacia el fracaso, a la infidelidad o a una separación silenciosa que ocurre mucho antes de que alguien haga las maletas. Por eso, no se trata de dejar de confrontarnos, se trata de aprender a hacerlo, porque confrontar no es pelear. Confrontar es mirarnos con honestidad y decir, esto me duele, esto necesito y esto me importa. Y hoy quiero regalarte 6 puntos fundamentales que pueden ayudarte a transformar las confrontaciones en oportunidades de crecimiento, en lugar de convertirse en campos de batalla. Lo primero que tiene que ocurrir es que aprendamos a confrontarnos con cita. Sí, con una cita, porque no todos los momentos son buenos para hablar de lo importante. Necesitamos aprender a leer a las personas como si fueran un semáforo emocional. Habrá momentos en los que estamos en verde, abiertos, tranquilos y tal vez disponibles, pero va a haber otros momentos en los que estamos en amarillo, sensibles, cansados, distraídos. Pero también habrá otros momentos en los que estamos en rojo, saturados, alterados, cerrados, con un enorme letrero interno que dice, no te me acerques. Y sin embargo, muchas veces tenemos el finísimo tino de querer confrontar justo cuando nuestra pareja está en rojo, cuando llega cansada, cuando tuvo un mal día, cuando está saturada emocionalmente. Y claro, lo que pudo haber sido una conversación profunda se convierte en una discusión explosiva. Por eso, aprender a establecer una cita cambia por completo el escenario. Poder decir, esto es importante para mí. ¿Te parece si lo hablamos el jueves con calma? Ese simple gesto genera un espacio interno de reflexión para ambos. Permite
ordenar ideas, conectar con lo que sentimos y evitar que las palabras salgan atropelladas por la emoción. Cuando decimos, nos vemos el jueves para tomar un café y hablar de esto, ya no llegamos con la urgencia del enojo, sino con la claridad del pensamiento. Y entonces, en lugar de salir de la discusión pensando, "Uta, es que no fui lo suficientemente clara o no dije lo que realmente quería decir", podemos sentir que hablamos desde un lugar más honesto, más consciente y mucho más profundo. Confrontar con cita no enfría el problema como muchos pensarían. Más bien lo que hace es madurarlo. Ahora, el siguiente punto tiene que ver con la empatía. La empatía es esta capacidad maravillosa que tenemos para apropiarnos de las circunstancias del otro y mirarlas desde su historia, no desde la nuestra. Imagina por un momento que yo les pido que dibujen a una mamá. Todos sabemos que se trata de una figura humana, pero cada uno va a dibujar a una mamá distinta. Algunos van a dibujar a una mamá trabajando, pero otros cocinando, otros la van a dibujar tal vez cuidando hijos, otros tal vez dibujen a una mamá enferma y otros tal vez a una mamá ausente. Y ninguno estará equivocado, porque ese dibujo no habla de la mamá real, habla de la experiencia emocional que cada quien tuvo con la suya. Eso mismo pasa en la pareja. Cada uno llega con una historia, con heridas, con aprendizajes, con carencias y por supuesto que con expectativas diferentes. La empatía es la capacidad de querer entender por qué el otro dibujó a esa mamá y no a otra. Es sentarnos de verdad en su silla emocional y conceder la posibilidad de que el otro tenga razón, aunque su verdad no coincida con la nuestra. Y esto, por supuesto, que es profundamente desafiante, porque escuchar no es esperar nuestro turno para responder. Escuchar es permitir que lo que el otro nos dice nos toque, nos mueva y nos cuestione. Sin empatía, la confrontación se convierte en competencia, pero con empatía se transforma en un encuentro. El tercer aspecto tiene que ver con aprender a ser flexibles. Necesitamos quitarnos de la cabeza la idea de que las personas nos tienen que querer exactamente como somos. Lo que verdaderamente terminamos apreciando en una relación es la capacidad del otro de tener una mente abierta y un corazón dispuesto al cambio. Porque el cambio no es una amenaza, el cambio es una oportunidad para crecer juntos. Cuando una pareja se permite transformarse, no se pierde, se encuentra en un nivel más profundo. Cuarto aspecto. Evitar golpes bajos, y este punto es especialmente delicado. En la intimidad de la pareja compartimos información profundamente personal. Hablamos de nuestras heridas, de nuestros miedos, de nuestra historia, de nuestras inseguridades, pero sin darnos cuenta, en medio del enojo, esa información puede convertirse en munición. Imagina esta escena. El esposo habla de ciertas restricciones en la economía familiar e inmediatamente la señora le dice, claro, es que ya me estás limitando económicamente, igual que tu papá limitó a tu mamá toda la vida. ¿Eso quieres para nosotros? ¿Acabar como ellos? Aquí ya no se está hablando del presente. Se está usando una historia dolorosa para lastimar al otro. Y quizá uno de los escenarios más delicados es una discusión sexual donde uno le dice al otro, claro que no tienes ganas, si siempre has sido insegura con tu cuerpo. Aquí se ataca el deseo, el cuerpo, la intimidad, zonas profundamente vulnerables. Y quiero contarte un caso real de consultorio. Ana y Luis llevaban 8 años juntos. No estaban mal, pero tampoco estaban bien. A ver, no había gritos, no había insultos, no había portazos, pero lo que sí había era silencio. Un silencio tenso, incómodo, que se colaba entre ellos cada noche cuando se metían a la cama mirando cada quien su propio techo. Durante mucho tiempo creyeron que evitar los conflictos los hacía una buena pareja. Pensaban que no discutir era sinónimo de amor. Así que cada molestia, cada decepción, cada incomodidad la iban guardando en pequeñitos cajones emocionales que nunca abrían.
Hasta que un día, sin darse cuenta, ya casi no se tocaban. El problema no fue una gran pelea, fue una suma de pequeñas cosas no dichas. Luis llegaba tarde sin avisar y Ana se sentía poco escuchada. Él pensaba que ella siempre estaba de mal humor y ella sentía que él ya no la deseaba. Pero ninguno de los dos decía nada. Ambos pretendían que todo estaba bien. Una noche, algo pequeño lo detonó todo. Luis volvió a llegar tarde. Ana no gritó, no reclamó, solo dijo, otra vez tarde. Pero ese otra vez tarde venía cargado de semanas, meses, quizá años de frustración. Al día siguiente, por primera vez, Ana hizo algo distinto. En lugar de soltar el enojo, le dijo, Luis, esto es importante para mí. ¿Podemos hablarlo mañana con calma? Y se dieron una cita. Al día siguiente, sentados frente a un café, se miraron distinto, ya no como enemigos, sino como dos personas intentando entenderse. Ana habló de cómo se sentía invisible, y Luis habló del cansancio que cargaba y de su miedo constante a fallar. Y por primera vez ambos intentaron escuchar, no para responder, sino para comprender. Y ahí apareció la empatía. Se dieron cuenta de que cada uno estaba viviendo una historia interna distinta, que no eran indiferentes, que no estaban lejos, sino asustados. Y también entendieron que necesitaban ser más flexibles, que no podían seguir diciendo yo soy así, como una excusa para no cambiar, que amar también era ajustarse, mover, crecer. Y en medio de la conversación hubo un momento tenso. Ana estuvo a punto de decir algo que sabía que lo lastimaría, recordar errores del pasado, tocar heridas viejas, pero se detuvo, respiró y eligió cuidar el vínculo. Y Luis hizo lo mismo. No trajeron el pasado al presente, no se atacaron con su historia, se quedaron en el aquí y el ahora. Y entonces hablaron de lo que nunca hablan, de la distancia física, del deseo, de la inseguridad, de lo que extrañaban el uno del otro. Y sí fue sumamente incómodo, fue vulnerable, fue profundo, pero era absolutamente necesario. Y no salieron de esa conversación con todos los problemas resueltos, pero salieron tomados de la mano, porque entendieron algo fundamental, que confrontar no es destruir, que destruir no es separarse, y que hablar desde el amor, incluso cuando duele, es una de las formas más profundas de intimidad. Desde ese día, Ana y Luis no dejaron de tener conflictos, pero aprendieron a tenerlos mejor. Y eso lo cambia todo. Y como ya vimos en la historia, es importante este quinto aspecto, que es evitar traer el pasado al presente, porque este punto suele ser el gran saboteador de las discusiones. Discutimos porque alguien llegó tarde y de pronto aparece, es que también llegaste tarde el día de nuestra boda, el día que mi papá cumplió 70 años, el día que más te necesitaba. Y el pasado entra a la sala sin invitación. Esto suele ser consecuencia de tensiones acumuladas, de emociones no dichas y de heridas no cerradas. Pero una de las reglas de oro de la confrontación sana es aprender a hablar del aquí y el ahora. Porque cuando traemos el pasado, la discusión deja de ser resolutiva y se convierte en un inventario de errores. Y nadie gana ahí. El sexto punto es clave y muchas veces incómodo porque es dejar de pretender, es atrevernos a hablar también de nuestras inconformidades sexuales. Cuando no lo hacemos, la tensión se acumula y entonces pequeñas discusiones se convierten en grandes explosiones emocionales. Poder decir qué nos gusta, qué no nos gusta, qué necesitamos, qué nos incomoda es absolutamente necesario para la salud de la relación. El silencio sexual no protege el vínculo, lo debilita. Si te es posible, cierra los ojos un momento o baja la mirada. Respira lento, relaja el cuerpo y piensa en lo siguiente. ¿Esto que hago con mi pareja nace del amor o de mi propia historia no resuelta que intenta protegerme?
Respira y observa. No te juzgues. Deja que las respuestas lleguen sin prisa. Antes de terminar el episodio, quiero dejarte 3 claves fundamentales para que las confrontaciones construyan y no destruyan la relación. Primer clave: cuida el vínculo incluso cuando estés enojado. Confrontar no es descargar, es comunicar. Antes de hablar, pregúntate: ¿lo que voy a decir busca resolver o lastimar? Cuando el vínculo es prioridad, el enojo deja de ser un arma y se convierte en un puente. Segunda clave: confronta conductas, no identidades. Habla de lo que pasó, de lo que te dolió, de lo que necesitas hoy, pero evita atacar la historia, el carácter o las heridas del otro. Cuando respetamos la identidad de nuestra pareja, la confrontación abre el diálogo en lugar de cerrar corazones. Tercer clave: recuerda que confrontar bien es un acto de amor. Las parejas que no se confrontan se distancian, pero las parejas que aprenden a hacerlo con cuidado, empatía y responsabilidad terminan por fortalecerse. Porque cuando ambos saben que pueden decir lo incómodo sin miedo a ser destruidos, la relación se convierte en un espacio de crecimiento compartido. Y recuerda, no se trata de repetir, se trata de reparar, porque las parejas que aprenden a confrontarse juntas son parejas que permanecen unidas. Tampoco se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo distinto, porque ahí, justo ahí, empieza el cambio. Gracias por estar aquí, por escuchar, no con los oídos, sino con el corazón. Si algo de este episodio resonó en ti, no lo sueltes enseguida. Llévalo, déjalo reposar. Fue un placer acompañarnos en este episodio de Repetir o Reparar. Nos escuchamos pronto para seguir explorando la historia detrás de las relaciones y el amor. Y si quieres profundizar más en el tema, ingresa a la página que viene en la descripción del episodio, donde podrás encontrar el curso de las emociones y pedir más información. Recuerda también suscribirte al canal, hacer comentarios y poner la campanita para recibir notificaciones. Me encantó compartir este espacio contigo. Nos vemos pronto. Seguimos cerca.